Bueno, qué gozo poder estar con ustedes en esta tarde, mis amados hermanos, y un gozo muy grande este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Gracias por recibirnos y recibirnos tan bien. La verdad que nos sentimos como en casa, a pesar de estar a unos 300 y algo de kilómetros, pero como estamos en el mismo reino, es como si no fuese nada. Y eso es lo más hermoso. Bien, mis amados, me toca en esta tarde desarrollar un tema que se titula Conocer a Dios elimina la ansiedad. Y quisiera introducir este tema hablando un poquito de algunas estadísticas que nos lleven a tomar conciencia sobre lo que vamos a hablar. Solo para tomar una debida conciencia, quiero mencionar que la definición que la Organización Mundial de la Salud da sobre los trastornos de ansiedad es la siguiente. Según la OMS, los trastornos de ansiedad se definen como afecciones mentales caracterizados por miedo y preocupación excesivos, junto con trastornos del comportamiento relacionados, los cuales influyen sobre la vida de un individuo, causando el deterioro funcional de toda su vida diaria. Y tristemente, según estadísticas que pueden ser observables en el Internet, a nivel mundial, más de 359 millones de personas en el mundo sufren del trastorno de ansiedad. Esto representa el 4.4% de la población mundial. Según estudios oficiales realizados en el año 2021, en Argentina, el 49% de la población nacional reportó padecer estrés y ansiedad y marcó un liderazgo en el ranking en relación a naciones vecinas. Mientras que en Europa, el estudio relacionado en España registró un 6.6% de la población nacional diagnosticada con ansiedad crónica en adultos. Pero a todo esto le debemos sumar que en los últimos estudios realizados, la población captada fue niños y adolescentes en el rango entre los 10 y 19 años. Habiendo entregado un índice del 14% de niños y adolescentes que padecen trastorno mental de la ansiedad. Lamentablemente, en América Latina y el Caribe, la región, cuando se realizó justamente este estudio de forma mundial, pero regionalizada, América Latina y el Caribe registraron a nivel global el más alto índice de trastorno de ansiedad, con un 7.3% en la población regional afectada severamente por lo mismo. La tendencia en nuestro país frente a este mal, en cuanto a tendencia de aumento en el índice, del 2014 al 2024 sufrió un crecimiento del 18.4% al 28.4% de la población con trastornos de ansiedad. Y mis amados, frente a este panorama desolador a nivel nacional y mundial, la pregunta que me surge es la siguiente. ¿Es la Iglesia de Cristo un claro testimonio de superación del pecado de la ansiedad? El segundo razonamiento que me llevó a tener la lectura de estos índices es: ¿puede verse en los creyentes la paz que caracteriza al príncipe de paz al cual predican? Pero el tercer razonamiento fue el siguiente. En una idea hipotética,
de que alguna autoridad de la OMS busque a una autoridad de las iglesias reformadas y le pidiera que ayude a definir el trastorno de ansiedad. ¿Podríamos con limpia conciencia como iglesia de Cristo decir que es un mal que padecen los que no conocen a Dios? ¿Podríamos hacerlo? Y la verdad es que deberíamos poder contestar que sí. Esta respuesta debería estar basada en una profunda convicción. La convicción que la iglesia debería tener, por la cual la llevaría a poder decir que sí, es que conocer a Dios, si conocemos la Biblia, verdaderamente elimina la ansiedad. Pero sin duda, la pregunta lógica que se desprende detrás de este razonamiento es, ¿por qué conocer a Dios elimina la ansiedad? ¿Por qué? Y la respuesta es lógica, es simplemente porque la ansiedad en su propia definición es una consecuencia de experimentar y de soportar de manera permanente miedo y preocupación desmedida, que están causados por una percepción humana de la falta de protección y el miedo a la falta de provisión. Y tú dices, ¿qué conexión hay? Y la conexión es la Biblia. Porque simplemente Dios revela en su palabra que Él es un Padre protector y que es el mejor en proveer. Dios revela en su palabra que Él protege y provee para los suyos. Y solamente, mi amado hermano, permítame, si es tan amable, acompañarlo en la Escritura para observar qué opina Dios sobre el afán y la ansiedad en los que pertenecen a su reino. Sea amable y abra su Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 19 al 34. Dice la palabra del Señor así, San Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero, y aquí está el secreto del pasaje, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él lo sabe. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra de Dios. Y permítame, mi amado, llevarlo de la mano a través del pasaje para poder encontrar en el pasaje tres realidades que el Señor nos muestra para entender que conociéndolo a Él, la ansiedad se elimina. La primera de ellas es: conocer a Dios reenfoca tu corazón. Esto se extiende desde el versículo 19 al 24 que acabamos de leer. Lo puedes cotejar en tu Biblia. Conocer a Dios reenfoca tu corazón. En segundo lugar, conocer a Dios te infunde confianza en Él. Versículos 25 al 32 del pasaje. Y en tercer lugar, conocer a Dios ordena tus prioridades. Versículos 33 y 34. Y el resumen es que el pasaje entrega el secreto de por qué Dios elimina la ansiedad. Y mi amado, cuando tu vida cristiana está transitando en medio de la batalla con la ansiedad, depresión o tristeza, Dios te pide que consideres en este pasaje estos tres secretos. Examina el enfoque de tu corazón, examina tu verdadera confianza en Dios, examina el orden de tus prioridades. Y si tú piadosamente eres responsable y transparente contigo mismo, ajustándote al pedido de Dios, se disipa la ansiedad. ¿Y por qué se disipa la ansiedad? Porque disipar la ansiedad glorifica a Dios y es un diseño de Él. Disipar la ansiedad en el pueblo del reino es un diseño de Dios para que se dé gloria al único que puede hacer experimentar la vida terrenal de una manera diferente. Es imposible que si tomamos dos vidas al azar, pero entendemos que una es verdadero cristiano y otra no, tengan una relación con la ansiedad de la misma manera. La ansiedad que aprisiona la vida del ser es la evidencia de la ausencia del Dios que tranquiliza el alma. Pero si es tan amable, acompáñeme al desarrollo del primer secreto que Dios nos da. Conocer a Dios reenfoca nuestro corazón.
El puritano Richard Baxter decía: el corazón ocupado en los afanes de la tierra está vacío de las glorias del cielo. La palabra del Señor nos dice claramente: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y ustedes reconocerán que estamos extrayendo un párrafo de ese gran sermón del monte, en donde el Señor prepara a los suyos, enseñándoles las profundas realidades del reino de Dios. ¿Cómo se vive en el reino? Esta no es más que una advertencia contra un vínculo idolátrico con los bienes materiales. Y esto es debido a que el corazón caído es un excelente perseguidor de tesoros. Juan Calvino podía decir también que el corazón humano es una fábrica productora de ídolos. Hay una lucha contra la ansiedad en tu vida. Haz un alto en el camino, mi amado hermano, y observa el enfoque de tu corazón. Observa si el tesoro de tu corazón sigue enfocado en lo que perece. Observa si verdaderamente estás todavía anhelando lo que el orín corrompe y lo que la polilla destruye. El reenfoque del corazón es dividido en este párrafo, en la perícopa, en primer lugar por un reenfoque de la visión. Cuando el corazón está inclinado a los tesoros en la tierra, la visión de la persona es una visión terrenal. No, pastor, pero si yo en la iglesia estoy hace muchos años, perdón, superaste la ansiedad. Y no, pastor, revisa el enfoque de tu corazón. Estar muchos años en la iglesia, tener la etiqueta de bautista reformado, no hace a que seamos leales en poder decir: la ansiedad dejó de ser mi lucha. Revisa el enfoque de tu corazón. Es necesario que entendamos que los tesoros nuestros direccionan el sentido de nuestra vida. El humano es un perseguidor de sus tesoros. Cuando analizamos el enfoque del corazón, analizamos lo que persigue nuestra vida. Y cuando entendemos que nuestra vida tiene el mayor tiempo invertido en satisfacer metas, el mayor tiempo invertido en competir ministerios, el mayor tiempo invertido en crear un capital mayor, el mayor tiempo invertido en poder recibir halagos ministeriales, el mayor tiempo invertido en tener verdadera presencia social por títulos y demás, mi amado hermano, estás rayando en una lucha derrotera contra la ansiedad, porque cada vez que no llegas a la media que te impones, eres un cautivo de la tristeza y de la frustración. La mayoría del pueblo cristiano es derrotado en su pelea contra la ansiedad porque no se detiene a investigar el enfoque piadoso de su corazón. En la consejería normalmente atiendo casos de personas derrotadas en la lucha de la ansiedad, que caen en una depresión
y que rápido procuran el consultorio psicológico y psiquiátrico y van y dejan sus bolsillos y su sueldo y sumergen a su familia en necesidades financieras sin obtener ninguna respuesta de alguien que solamente maneja una definición humana. El Señor nos está dando la manera real. ¿Te comes muchos las uñas? ¿Dejas la luz prendida de noche? ¿Le tenés miedo a la oscuridad? ¿No querés salir a la calle? El Señor te dice, revisa el enfoque de tu corazón. ¿Estás triste porque el vecino puso en la puerta de su casa una 4x4 que no podés alcanzar? Revisa el enfoque de tu corazón. ¿Te duele ver que un hermano progresa en el ministerio más que vos? Revisa el enfoque de tu corazón. Todas estas cuestiones producen ansiedad y hacen al creyente prisionero de una prisión que en Cristo no la debería vivir. Revisa el enfoque de tu corazón. Pero en segundo lugar, el pasaje nos habla del enfoque de la visión. Y es como que da justamente una manera gráfica de mostrar cómo es que el corazón persigue ese ídolo. Y cómo es que absorbe y toma cautiva la vida del creyente, todo su potencial mental, sus emociones, su tiempo, su energía física, para ir detrás de ese ídolo que fabricó su corazón. Puede ser su estatus, puede ser el incremento de sus capitales, puede ser su renombre ministerial, puede ser su renombre pastoral, puede ser lo que quieras poner que en realidad haya cautivado tu corazón en lugar de la hermosura de Cristo y de su reino. Cuando la línea se cruzó y tu vida está inclinada a algo que es tu deseo y no la voluntad del Padre, estás rayando a perder la batalla contra la ansiedad. En algún punto serás prisionero de ese flagelo. Pero la palabra nos lleva de la mano y nos conecta. ¿Cómo es que se llega a perseguir un ídolo del corazón? Cuando hay una visión desenfocada. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces estás en un lugar y observas a tu compañero de trabajo que tiene más poder que vos y tu corazón se empieza a sentir doloroso por eso. Y entonces observas al vecino que tiene más, observas al hermano que está mejor catalogado dentro de la institución y comienza tu corazón a luchar en una competencia. ¿Qué ha pasado? Hay un desenfoque de la visión. La lámpara del cuerpo es el ojo. Dime, ¿tú tienes ojos piadosos para vencer la batalla contra la ansiedad hoy? ¿O tus ojos son ojos codiciosos, ojos envidiosos, ojos competitivos? El Señor claramente nos está hablando por su palabra y nos está diciendo, ¿estás en un nivel de ansiedad? ¿Te comes las uñas? ¿Tenés miedo de salir a la calle? ¿Hay temor en tu vida? ¿Qué están mirando tus ojos? Tus ojos pueden estar mirando con codicia lo que el Señor no ha definido para ti, porque si estás en el reino, tú debes amar las cuestiones eternas y no las terrenales. Entonces, el desenfoque de la mirada contamina el corazón y absorbe la vida detrás de un ídolo. Cuando te diste cuenta se te pasó la década de los 20 a los 30, cuando te diste cuenta se te pasó la década de los 30 a los 40, cuando te diste cuenta se te pasó la década de los 40 a los 50 y fuiste un derrotado en la batalla contra la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Por la decepción de que la codicia no fue satisfecha. Y es obvio. Si el Señor nos tiene para su reino, no para esta tierra. Es más o menos lo que les pasaba a los creyentes de la iglesia cuando el apóstol Santiago les habla. Ustedes se están comiendo los unos a los otros porque tienen un desenfoque de la visión que los ha llevado a un desenfoque del corazón y lo único que tienen es ídolos y oran en medio de la idolatría a esos ídolos. Ustedes piden pero no reciben porque piden mal, porque piden para gastar para vuestros deleites. Del reino no entendieron nada.
están reinando en el más acá, cuando el Señor los ha salvado para el reino que hoy ha establecido y que se establecerá en el más allá. La ansiedad es eliminada con una clara visión de las realidades espirituales y con una mortificación de la codicia al amor por las cuestiones carnales. Conocer a Dios elimina la ansiedad. Esa fue la visión de Pablo. Pablo, cuando le escribe la carta a los Corintios, en la segunda carta, capítulo 4, versículo 18, dice: no miramos nosotros las cosas que se ven. Pero ¿cómo? ¿Se anda chocando este hombre? Yo no miro lo que se ve, miro lo que no se ve. Pero las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el apóstol Pablo ha entendido la enseñanza del Señor. Él ha escuchado y ha sido un discípulo y ha sido un estudioso de ese sermón. Pablo entiende que su corazón está muy cerca a ir detrás de un ídolo por toda su vida si su mirada está puesta en este mundo. Pablo dice que él no mira lo que se ve, y esto no es una cuestión fácil, porque estamos en un cuerpo y estamos movidos con una naturaleza que, si la descuidamos, tiende a dar cauce al corazón para perseguir algo que veo y deseo. Pero Pablo maduramente nos indica que la ansiedad es totalmente derrotada cuando la mirada es clavada en lo eterno y desarraigada de lo terrenal. Si revisas tu nivel de ansiedad, es muy probable que tu mirada no esté en el cielo, sino que esté en las cosas de la tierra. Hablaba hace poco con un joven y me decía que él no iba a servir al Señor hasta que no terminara su título universitario. Otro en la consejería me dijo que estaba esperando la chica de sus sueños. Otro me pedía que el Señor no venga hasta que se pudiera casar. Pastor, después del casamiento que el Señor venga. Dime, mi amado, ¿está ligado tu corazón a una mirada desenfocada? Vas camino a perder contra la ansiedad. Vas camino a ser un cristiano frustrado. Porque hay un Dios que te salvó para el reino y no para la codicia. Que te salvó para su gloria y no para la tuya. Que te salvó para usar tu cuerpo y tu vida para mostrar a Cristo y no tus capacidades. Y ese es el punto. No entender esto es una frustración segura. Pero en tercer lugar, ese párrafo nos habla de que el reenfoque del corazón funciona cuando hay un reenfoque del servicio. Decime, ¿a qué le invertís tu vida? ¿A quién servís? ¿A quién servís? Y en esto hay que ser un poco filosófico. Y mira, hermano, yo la verdad que le estoy invirtiendo la vida a alimentar a tu familia. Te aplaudo, porque si no lo haces sos desobediente. Pero estás sirviendo al Señor en medio de esa tarea. El punto acá no pasa tanto por la tarea específica en sí, sino pasa por la comprensión de que en el lugar donde tú estás, la inclinación de tu corazón debe ser edificar el reino de Dios. Si estás en una imprenta, el papel que haces, hacelo para su gloria. Si estás en el cuerpo de bomberos, cuando pongas la escalera y apagues un fuego, hacelo para su gloria. Da testimonio. Si estás en una oficina de cálculo, calcula bien, hacelo para su gloria.
el reenfoque del servicio elimina la ansiedad. Porque es un método de Dios. Pero la persona que va a servir en el reino es la persona que entendió lo de antes del pasaje. Tiene una visión controlada, piadosa, por lo tanto no anda detrás de un corazón codicioso, por lo tanto llega a servir en lo que debe servir. Y ese cristiano es un cristiano que le siguió el camino del diseño de Dios. Entonces, cuando pelea contra la ansiedad, sigue la ruta santa y la elimina. ¿Por qué la elimina? Porque sabe que su vida es para otra cosa, no para lo que su corazón humano le dicta. La palabra dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El reenfoque del servicio, el Señor lo expresa de esta manera. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Hay un problema de ansiedad en el mundo cristiano que salta en la consejería pastoral. Y es la vida de los cristianos que se sostiene durante mucho tiempo en un conflicto entre el servicio a Dios y el servicio al dinero. Pero no, pastor, la plata hace falta. Hace falta abajo de la planta de los pies, pero no del corazón y en la cabeza para arriba. Es verdad que el dinero hace falta. Voy para la 6ª década y no puedo comprar de comer con un salmo. Pero el punto no pasa por ahí. Eliminar la ansiedad es tener en claro justamente esto, un reenfoque del servicio. ¿Para qué vivís? Cuando vos entendés para qué vivís, ese es el sitio donde servís. Ahora, si no entendés que vivís para la gloria de Dios, el punto es que no servís. Peleás contra tu propia frustración. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y nos viene llevando de la mano. El reenfoque del corazón depende del reenfoque de la visión. Y converge en una dedicación diferente. Entonces, estás en un lugar de trabajo sin competir para ser el más grande, el aplaudido. Estás en un ministerio, en un púlpito, en la iglesia y no competís para ser el mejor. Estás en cualquier tipo de servicio y lo que haces es decir, Señor, es para tu gloria. Yo no soy nada. Puntualmente, el pasaje está refiriéndose a los que tienen el corazón ligado al dinero, pero tiene inferencias en áreas de la vida. Juan Calvino decía, cuando las riquezas mantienen el dominio del corazón, Dios ha sido desplazado en autoridad. Es cierto, no es imposible que los ricos sirvan a Dios, pero el que se entrega como un esclavo a las riquezas debe abandonar el servicio a Dios. Y ahí está la balanza. Muy sabio Calvino. Termina diciendo Calvino en su cita, porque la codicia nos hace esclavos del diablo. Estremecedora la frase, pero muy sabia. Dime, mi amado, ¿a dónde está tu corazón? ¿En las cuentas o en el cielo? El apóstol Pablo le encarga a Timoteo confrontar a los hermanos que por causa del poder económico que tenían, se habían desenfocado en su confianza en la provisión del Señor. Y él le dice, preparando a Timoteo para el pastorado, tené cuidado porque este es un problema común en la sociedad. Hay gente rica en la iglesia
y a los ricos mandá que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces está claro que hay una conexión directa con el Sermón del Monte. La confianza debe estar puesta en el Dios que da lo necesario. Y vos decís, pero esto lo habrán vivido los que fueron parte del reino en el antiguo pacto. Claro, acordate cuando en el antiguo pacto nos dice, yo no te pido que me des de más. Tampoco te pido que me des de menos. Manteneme de lo que me hace falta. La Biblia recorre el mismo mensaje. Y recorre el mismo mensaje porque si nosotros somos pueblo del pacto, porque si nosotros estamos dentro del reino que el Dios eterno diseñó en la eternidad, la perfección de Dios en el diseño de su pueblo comienza en una eternidad con todo un cúmulo de conexiones perfectas para que el pueblo culmine en esa eternidad. Y Dios se compromete en el medio la preservación de ellos. No les va a faltar. El problema de la ansiedad no es la infidelidad de Dios, es la tosudez humana. Pablo le dice a Timoteo, tenés que llevar a los ricos a que entiendan que si tienen un bolsillo fuerte y que si tienen renombre social y pueden comprar a un magistrado o a un juez, que tengan cuidado, pueden caer en la codicia de pretender hacer valer el poder de ellos y descuidar su confianza en el Señor. Mis amados, ese es el primer punto del párrafo. Y de esa manera Dios elimina nuestra ansiedad cuando lo conocemos. Pero vamos al segundo punto. La ansiedad se elimina, según el pasaje, cuando conocer a Dios te infunde confianza en Él. ¿En qué persona confías? ¿En la que conoces o en la que no conoces? Llevémoslo a un plano humano. Vas a tener confianza en la persona que conoces. Conocer a Dios te infunde confianza en Él. Cuando tú tomas y estudias el libro de los Salmos, vas a ver las expresiones de David que son aplicables a un problema de su vida hoy, pero siempre conectadas con el conocimiento que él tiene de Dios en el ayer. Yo confío en Dios porque Él me libró de la mano de mis enemigos. Yo confío en Dios porque Él me mostró que peleó en mi favor. Yo confío hoy en Dios porque Él me libró de mis enemigos. Los salmos contienen, y solo a manera gráfica, una línea de tiempo bajo la confianza en Dios, porque ese es el diseño de Dios para un hijo del reino. Y nuestro barco, mi amado hermano, a pesar de que sea el 2026 con todos los avances, no encuentra rumbo cuando en la vida pretendemos cruzar el mar desconfiando del que inventó el agua. Charles Haddon Spurgeon decía, nuestra ansiedad no vacía el mañana de sus penas, sino que solo vacía el hoy de sus fuerzas. Si no puedes confiar en Dios para lo terrenal, ¿cómo te atreves a confiar en Él para lo eterno? Pero cuando el Señor en este pasaje nos llama a confiar en Él porque nos infunde confiar en Él, en primer lugar es un llamado a descansar en su providencia. Y es por eso que el versículo 25 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir.
no habla de la situación estática de un cristiano que malinterpreta el pasaje y duerme hasta las 2 y no sale a trabajar. ¿Vas a pasar hambre? Porque la situación esa es una situación de desobediencia. El punto es que hay personas que van a trabajar con una ansiedad desmedida, que quieren tirarse del colectivo porque no confían en que van a tener hoy lo que necesitan y tampoco le creen a Dios de que tendrán mañana lo que necesitan. Es más profundo el concepto. No pasa simplemente por la actitud laboral, pasa por la actitud frente a la divina providencia de Dios con la cual estoy ligado por creación y por redención. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Un cristiano maduro que entiende al Dios del pacto y que conoce al Hijo del Cristo en el cual, al Padre del Cristo en el cual cree, es un cristiano que dejó de estar preocupado por su vida. Y cuando la persona no está preocupada por su vida, la ansiedad perdió por goleada. Pero si todavía tu vida te preocupa, la ansiedad te ha hecho su prisionero. El punto es entender que si tú crees en el Dios del pacto, crees en el Dios que ha diseñado la vida y ha diseñado tu ser y ha diseñado el pueblo de Dios para su gloria y no para la tuya, debes entender que cuando Él promete en su palabra que sus ojos están abiertos de día y de noche sobre los suyos y que Él cuida de los suyos, Él no es un Dios mentiroso, Él es un Dios fiel. Y que cuando nosotros somos infieles, Él sigue permaneciendo fiel. No os afanéis por vuestra vida. Haz un alto en el camino. Revisa tu corazón en esta tarde, mi amado. ¿Es tu corazón un corazón desenfocado en los tesoros de la vida? ¿Es un corazón desenfocado en la visión que provoca ir detrás de ese tesoro? ¿Es un corazón que duda y desconfía de la naturaleza de Dios, su fidelidad en cumplir su promesa? Solo puedes hacer un alto en esta tarde y pedir perdón. Hace unos días, atravesando una consejería bíblica con una persona, le di esa simple puerta a algo tan conocido, quizás pobre. Esperaba una elaboración teológica y la verdad la defraudé, porque no fue una elaboración teológica. Mi consejería tuvo una sola palabra. ¿Querés ser libre? Sí, pastor, arrepentite. ¿Y de qué me debo arrepentir? De estar detrás de lo terrenal cuando eres un hijo del pacto y de dudar del Dios que te hizo un hijo de Él. Arrepentite. Y la ansiedad se va. Es un pecado. ¿Cómo entendemos que el que iba a venir es el príncipe de paz? ¿Cómo entendemos San Juan 14, 27? La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo entendemos Filipenses 4, del 6 al 8? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo. ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo predicamos? Si vivimos en ansiedad. Conocer a Dios elimina la ansiedad. La elimina. Hay un llamado a descansar en su providencia, pero hay un llamado a tener una visión correcta sobre la provisión. Y tiene conexión directa con el desenfoque de la visión. El Señor advierte que el ídolo se genera cuando los ojos miran codiciosamente.
Pero Él, de una manera providencial, toma figurativamente los ojos del alma del pueblo santo y los reenfoca y les enseña y les dice: aprendan a mirar de una manera piadosa la vida que tienen. Eso es lo que dice ahí. A veces lo pasamos rápidamente. Mirad las aves del cielo. Uy, la verdad, qué pasaje tan infantil, ¿no? Este es para la escuela dominical. No siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y le puedo hablar de la palomita, del pajarito, del... Sin embargo, es algo muy profundo. El Señor está diciendo: no mires a lo que tu corazón desea y no tienes. Mira a lo que te doy por mi provisión. La ansiedad muere en el reenfoque de la visión. La persona insatisfecha se mantiene anclada y clavada en una visión desenfocada, porque encaprichadamente quiere tener más que el campesino que está allá y que se va 2, 3, 4, 5, 10 veces a Europa. Y nunca lo tiene. Porque el disfrute de él está en este mundo, lo tuyo no. Tu tesoro está guiando tus días, tu tiempo, tus energías. Y lo que el Señor te dice: bueno, a ver, ¿querés ganarle la batalla a la ansiedad? Deja de mirar lo que no tenés y comenzá a mirar lo que Dios te da. Y de la infelicidad serás trasladado al gozo del reino. Mira qué cosa. Mira las aves. Sí, ¿qué puedo ver en las aves? Que Dios es fiel con ellas. ¿Y por qué? Porque ni siquiera se levantan temprano, ni pagan el colectivo, ni suben al tren, ni toman el avión, no van a trabajar. Y eso no quiere decir que no tengas que ir a trabajar. Ojo, porque hay veces que predico esto y rápido saltan con el... No, no es un texto argentino, ¿está claro? Es del Medio Oriente. Entienden lo que dice acá. Si vos mirás lo que el Señor te está dando, dejarás de sufrir por lo que no tenés. Porque en realidad, lo que no tenés responde a una codicia del corazón. Y la sabiduría está en mirar al Padre en su paternalidad. Es por eso que cuando te vas en el pasaje y lo conectás con el contexto cercano anterior, la frase repetitiva en cada perícopa es: vuestro Padre sabe. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Lo dice con la oración, lo dice con el ayuno y ahora con el equilibrio de entender que Él es un Padre provisor. Él sabe de qué tenés necesidad. Entonces, ¿qué hay que mirar? Hay que mirar lo que Dios da, no hay que mirar lo que uno quiere tener y no tiene. La ansiedad está sustentada en esa codicia equivocada, pero la paz de Dios llega cuando entendemos que Él me da hoy lo que Él quiere que yo tenga y me dará mañana lo que Él quiere que yo tenga, porque de la mano, si Él me salvó, me está llevando a la gloria por el camino que Él trazó, no por el camino que quiere mi capricho. Hay un llamado aparte a mirar a lo que Él da, pero hay un llamado a razonar la inutilidad, el desgaste energético de la queja constante. El que batalla contra la ansiedad es un quejumbroso crónico, porque no se llena nunca. Pero no se llena nunca porque el pasaje te dio el hilo de por qué está vacío el hueco y no te llenás. Porque el pecado viene de antes. El enfoque de los tesoros está fuera de lugar. Y el enfoque de la visión está fuera de lugar. Entonces el corazón nunca está lleno. Y cuando el corazón nunca está lleno, siempre la culpa la tiene Dios. Siempre falla la oración. Queremos más mensajes que nos enseñen a orar. Queremos el pastor que nos dé la ecuación perfecta para que Dios me diga que sí.
Y el problema no está ahí, está en el pecado que hay que confesar. Y es por eso que el versículo 27 dice, ¿querés matar la ansiedad? Sí. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por qué dice esto, pastor? Está totalmente desconectado. No, está todo conectado. Por eso está en el mismo párrafo. El punto es que está diciendo, deja de invertir energía en la queja. Es totalmente inútil la preocupación. Deja de preocuparte y de quejarte. Comenzá a mirar la obra paternal de la provisión de Dios dándote lo que necesitas y cambia la queja por el agradecimiento. Noten, algo que Pablo nos enseña con respecto a esto es cuando él enseña cómo vencer la ansiedad. Lo cité, Filipenses 4. Del 6 al 8. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es una expresión clara ahí en Filipenses 4 que nos indica que la acción de gracia es entender y estar sumisos justamente a la providencia de Dios. Gracias por lo que tengo hoy. Gracias por lo que me das hoy. Gracias por lo que no me das hoy. Si estás invirtiendo energías en la queja constante y solo te estás encontrando con un Dios que te defrauda, te voy a dar la solución. Arrepentite, pedí perdón y vas a ver que Dios te contestó hace mucho, pero no aprendiste a ver cuán amoroso y provisor es Él. Por último, en esta parte, Dios promete vestirnos. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y trata de cuestiones que en aquel tiempo eran las cuestiones, digamos, más fundamentales de una persona, digamos, de necesidad media. ¿A dónde estaba el foco? Tenía que tener qué vestir y tenía que tener qué comer. No está refiriéndose exclusivamente a que yo puedo caer en una depresión porque no me pude comprar el vaquero azul, o la hermana no pudo comprarse la chaquetilla rosa o verde o la que le gusta. Está queriendo hablar de que el Padre en su provisión tiene la gama de las necesidades totalmente frente a su mirada y en su fidelidad y en su poder providencial no te dejará faltar lo necesario para atravesar el reino en esta etapa actual. ¿Me expreso lo que digo? Pero el Señor no me lo da, Santiago, pedílo bien. ¿Y cómo hago para pedirlo bien? Pedí perdón por pedirlo mal. ¿Y por qué lo pido mal? Porque tu corazón está desenfocado. Y no estás viviendo para la gloria de Dios, sino para la codicia de tus ojos. Este párrafo nos da el secreto de la búsqueda correcta. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Qué tremenda comparación. La verdad, cuando estudiaba esto me estremecía cuando la palabra dice, los gentiles buscan, pero vuestro Padre sabe. ¡Qué frase! ¿Querés superar la ansiedad? Entende esto. Los gentiles buscan, pero vuestro Padre sabe. ¿Sabes una cosa?
el nivel de ansiedad es mortificado en un creyente que cambia su búsqueda por sus rodillas. Uy, ¿cómo es eso, pastor? Usted me la está complicando cada vez más. Bueno, perdón. ¿Cambia la búsqueda por las rodillas? Sí. El cristiano encuentra cuando se arrodilla, no cuando mira lo que quiere. ¿Lo entendiste? Si hay un consejo que le tengo que dar a los jóvenes cuando se van a poner de novios, es que la búsqueda no empiece por los ojos, sino por las rodillas. Cuando el varón busca a la mujer por los ojos, eso no justifica de que tenga una vida piadosa. Va a tener un buen cuerpo, pero quizás no una buena alma. Y cuando una mujer busca a un hombre por su elegancia, su simpatía, su manera de hablar, es probable que consiga a un dandy, pero no a un siervo. Ahora, cuando entendemos que el Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todo eso, y la búsqueda comienza por las rodillas, lo más seguro es que termines con una hermosa mujer y con un hermoso dandy, pero para su gloria. Ahora, traslada eso a toda tu vida. La ansiedad haya punto final en el reino, porque nuestro príncipe es un príncipe de paz. Y el Dios que nos salvó para mostrar a Cristo. Cristo es un príncipe de paz. Jonathan Edwards decía, una hora con Dios supera infinitamente todos los placeres y deleites de este mundo inferior. Una. Y el Señor nos dice acá, busca las cosas del reino. Tu Padre sabe que tú tienes necesidad de esto. Deja de inclinar tu vida y de desviar tu corazón a la codicia de tus ojos. Entendé la naturaleza providencial de tu Padre y comenzá a descansar en que su provisión es fiel. Conocer a Dios, en tercer lugar, ordena tus prioridades y con esto termino. En primer lugar, Él nos enseña en este párrafo que debemos amar el hecho de que Dios reine sobre todo lo nuestro. Ese es el sentido. El amor tuyo debe ser que Dios reine sobre todo lo tuyo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero ¿y qué quiere decir que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Que nos pongamos caprichosamente a decirle, vení Señor, establecé tu reino. Él tiene un tiempo determinado. El reino ya está corriendo. El Señor en su primer venida dejó claro, si estas cosas pasan en medio de ustedes, es porque el reino de Dios ha llegado. El punto es correr dentro del reino. Buscad primeramente el reino de Dios, es lo que en el mismo Padre nuestro se enseña. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como lo es en el cielo, de igual manera en la tierra. Lo que yo deseo es hacer la voluntad de Dios con mi vida cuando quiero vencer la ansiedad. Y este es el secreto. La ansiedad se vence en el creyente que recorre el camino de la voluntad de Dios y no el camino de su codicia. El salmista decía en el Salmo 84, versículo 10, hay una cosa, Señor, este hijo del pacto, un milenio antes que la vida de Pablo, un milenio antes que el mensaje de Cristo, él decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Oh Señor, yo lo que quiero es tu reino, yo lo que quiero es tu presencia, yo lo que quiero es deleitarme en ti, ¿sabes? No me interesa otra cosa. Si me das en comparación, yo no quiero otra cosa. Pero veo hoy en la iglesia que hay cristianos que dejan el servicio de la mañana para irse a un casamiento, otros lo dejan por un estudio, otros lo dejan por cualquier otro motivo. Hay cosas que la palabra nos muestra
Pablo, en conexión con el mismo corazón del salmista, dice en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe? Estas expresiones con un milenio de distancia convergen en una sola verdad. Es gente que buscó primeramente el reino de Dios y su justicia y no buscó la suya. ¿Querés superar la ansiedad? No busques la tuya. Busca que Dios reine sobre lo tuyo. Ese es el secreto. Estas son dos personas que vivieron separadas con un milenio de distancia, pero unidas por un mismo rey. Y si recorremos el tiempo un milenio después y caemos a nuestros días, el Señor nos invita de la mano a derrotar la ansiedad viviendo la verdad de Cristo. La paz os dejo, dijo Él, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Si eres prisionero de la ansiedad, revisa el enfoque de tu corazón. Revisa tu verdadera confianza en Dios y el orden de tus prioridades. Si se encontrás una derrota, no te sientas permanentemente derrotado. Ven a Cristo, hay perdón y hay restauración. Padre, gracias por tu palabra. Te adoramos a ti. Y gracias porque conociéndote a ti se elimina la ansiedad. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.